y socio director de asesores patrimoniales, que se encuentre hoy con nosotros, que converse esta tarde con nosotros, porque bueno, pues el tema de pensiones, como cada año, cuando a lo que será el presupuesto del próximo año, evidentemente las pensiones vuelven a escalar y vuelven a colocarse en la preocupación de todo el mundo. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a tus órdenes. Al contrario, bueno, pues estamos mento que habrá en el pago de pensiones para el próximo año. A este rubro se le piensa destinar, está previsto que se destine 16.5% del total del presupuesto previsto para el próximo año, Ricardo. En el proyecto de decreto, pues ya se tiene, digamos, la previsión de un incremento de 10% en relación con el año anterior. Y ya el año anterior estamos hablando de 1.054.088.5 millones de pesos. O sea, ya los ceros ya no nos, la imaginación ya no nos da para estos ceros, pero estamos hablando de una muy importante suma del presupuesto. ¿Qué está pasando con las pensiones por parte del Estado? Porque este incremento, ¿cómo vamos a salir de este compromiso en el corto, mediano y largo plazo? Pues mira, son las secuelas del sistema anterior de pensiones, del cual todavía tienen derecho muchas personas los siguientes 15 años. El sistema de pensiones cambió en 1997. Sí. A pesar de ya tener 24 años, la gente actualmente se sigue pensionando por el sistema anterior. Y lo va a seguir haciendo los siguientes 15 años, asumiendo que la ley no es retroactiva. Pasa que el estimado de vida antes, en los 70s, cuando se hizo la ley, era de 65 años y la gente hoy vive más de 80 en promedio, según el INEGI. Entonces, se siguen pensionando personas y afortunadamente viven más. Entonces, siguen pagando las pensiones de gente que el IMSS estimó en un principio que ya no las tendría que pagar. Y se van pensionando adicional personas. Además, antes la ley tenía un beneficio donde las parejas o las esposas podían ser beneficiadas de la pensión. Entonces, sí. Igual ahora también las parejas, concubinas o parejas del mismo sexo. Entonces eso ha crecido, lastimosamente no se va a detener. Cuando empiecen a pensionarse las primeras personas por cesantía o vejez, que las pensiones serán muy pequeñas. Es decir, tenemos en cualquiera de los casos, digamos, en cualquiera de los escenarios que nos estás planteando, tenemos un desequilibrio, ya sea en contra de las finanzas públicas o en contra de las personas. En cualquiera de los casos parece ser que no encontramos el justo medio donde podamos de alguna manera descargar el peso de las finanzas públicas, pero también atender a las necesidades de un sector que cada vez será más amplio en la población mexicana, que son las personas adultas mayores y que necesitan de una pensión digna. Es correcto, y la verdad es que se planeó tarde. La realidad es que la reforma llegó muy tarde, hace 24 años, fue el cambio de ley, y también se hizo tarde una reforma, se acaba de hacer 1 de enero, no es suficiente, creo que es bueno, la gente va a ahorrar poco más del doble, aún así no es suficiente. Yo creo que el exhorto debiera ser, para que no siga creciendo la deuda eternamente, pues el exhorto debiera ser a las personas para que ahorraran por cuenta propia para garantizarse certidumbre económica en el futuro. Sin embargo, no hay exhorto. La reforma no contempla que los trabajadores ahorren un centavo más de lo poquito que ya ahorraban. En ese sentido, no va a ser muy buena reforma, pero bueno, al menos un paso, ¿no? En este caso, el año pasado, tiene más que ver con la iniciativa privada, con las personas que trabajan en el ámbito privado, pero el sector público, que es un enorme sector, evidentemente allí el peso de las pensiones, y lo vemos además con las universidades, con cualquier instancia de gobierno, donde el peso de las pensiones es enorme. Sí, es correcto, tanto en el sector público y privado, las pensiones actualmente, las personas que se incorporaron a trabajar en los últimos años se pensionan por un sistema de afores y es lo mismo.
En el caso de los trabajadores antes de 97 del IMSS y antes de 2007 de gobierno, pues era un sistema de reparto donde la gente no tenía que ahorrar un centavo, sino era a costillas, pues no del erario, sino de los nuevos trabajadores. El problema es el siguiente: uno, vivimos más, y dos, la base que graba cada vez es menor, porque ahí prolifera el mercado informal, que el país, el gobierno lo considera económicamente activo, sin embargo no participa de aportaciones al IMSS o al ISSSTE, ¿no? Está en el mercado informal. Entonces, sí, en ambos casos, las personas que se benefician del sistema anterior, donde el gobierno repartía el recurso, esperando que vivieras menos y esperando que la base que trabajara y aportara fuera mayor, esto pues es lo que nos está causando problemas, y va a seguir así cada vez. En los próximos 10 años llegaremos al 22% del presupuesto. Caramba, casi una tercera parte dedicada a pensiones. Sí, lastimosamente hay una propuesta para el siguiente ejercicio de no permitir hacer deducciones sobre el ahorro, cosa que en los últimos años de 2000 hicieron, hacer deducibles las aportaciones para incentivar el ahorro. Sí, sí. Y eso pretenden quitarlo ahora. Yo espero que no pase esa iniciativa, pero obviamente esa modificación haría que tuviéramos más ingresos en cuanto a impuestos, pero desalienta el ahorro, entonces creo que no es conveniente. ¿Hay alguna salida, Ricardo, en el mediano plazo para revertir, llegar a esta proporción del presupuesto, llegar a este 22%? Estamos hablando de que ya le estamos dedicando 16%, 16.5% para el próximo ejercicio. ¿Estás previendo que llegue a 22%? ¿Hay algún modo de no disparar esta porción del presupuesto? Pues sí, hay dos. De la parte del gobierno, lo que tendría que hacerse es aumentar los impuestos que recibe, pero aumentando a los que pagan impuestos. Tendría que buscarse meter a la gente que está en el mercado informal a contribuir, ¿no? Mientras aumente la base de impuestos, va a ayudar. Mientras el mercado informal logren regularlo para que pague impuestos, pues va a haber más ingreso y vamos a representar menos porcentaje de las pensiones. Pero de parte de las personas, pues lo que tienen que hacer es ahorrar. Cuando ya no seas una carga para el gobierno, cuando te pensiones con lo que ahorres, que es la gente menor de 40 años, pues si no ahorraste, tu pensión va a ser incierta. Tienes que preocuparte pues por ti, acercarte a algún plan de ahorro para el retiro. Tiene beneficios fiscales y no los quitan, y eso pues puede contribuir a que la gente ahorre. Poco perversa el diseño de las pensiones y laboral en el ámbito estatal, ¿no? Salarios bajos, tiempo de trabajo corto, muy laxo en términos de productividad, y finalmente con ciertos, todo el mundo tiene derecho a una pensión digna, evidentemente, pero pues parecería que hubo ámbitos en el que se utilizó de manera un poco como moneda de cambio de algunas. De algunas prebendas o privilegios. Se etiquetara y pues, el país primer mundo, las pensiones, trabajador, claro. Esperábamos que esta reforma política, decirte ahorra más, es el hecho de que el trabajo 13%, que es brutal, no va a redundar en dos cosas: o te pago menos a los servicios, lo que reflejará inflación, ¿no? Muy bien. Ricardo, estaremos muy al pendiente para ver,
es un tema que se deja siempre de lado durante todo de la porción que significa para el total de pues de los recursos del dinero del Estado esta tarde. Tema de pensiones y socio director de asesores patrimoniales. Vaya tema, vaya peso sobre las espaldas de la administración. Llámanos 55